Hola, muy buen día. Soy Héctor Zavala, colaborador de la sede de la UNAM en Boston, y a nombre de nuestro director, el doctor Javier Laguna, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos a esta nueva edición de nuestra serie de conversatorios en las humanidades, moderado como de costumbre por nuestra colega Mariana Imas. El día de hoy abordaremos el amplio tema del desarrollo urbano en América Latina y nos acompañan la doctora Betsy Sweet por parte de la Universidad de Massachusetts en Boston y el doctor Guillermo Aguilar del Instituto de Geografía de la UNAM. Estoy seguro que todas y todos vamos a aprender muchísimo sobre esta interesante conversación y le dejo la palabra a mi colega Mariana para que pueda llevar la conducción de esta sesión, no sin antes desearles un excelente día a todas y todos e invitarlos a nuestras siguientes ediciones de esta serie. Hasta luego. Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde nos acompañen, y sean bienvenidos a este ciclo de conversatorios sobre humanidades que estamos haciendo desde la UNAM Boston. El día de hoy vamos a estar hablando sobre desarrollo urbano en América Latina, y nuestros invitados de hoy son Adriana Aguilar de la UNAM y Elizabeth Sweet de UMass Boston. Y antes de comenzar, déjenme presentar con un poquito más de detalle a nuestros invitados de hoy. Adrián es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Es pionero en México en investigación sobre el desarrollo urbano del país, con investigaciones que han desarrollado diversos aspectos de la geografía urbana y regional, campo de su especialidad. Su trabajo se ha caracterizado por abrir nuevas líneas de investigación dentro de la disciplina, particularmente en los temas de sistema urbano nacional, el desarrollo de la Ciudad de México, el proceso de periurbanización y deterioro ambiental, así como en los temas de segregación residencial, pobreza y asentamientos irregulares. Su vasta producción académica cuenta con un amplio reconocimiento nacional e internacional y ocupa un lugar destacado en el ámbito de la investigación urbana de los últimos 30 años. Adrián, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, gracias. Elizabeth, o Betsy, es directora del programa de posgrado de Planificación Urbana y Desarrollo Comunitario en UMass Boston. Es experta en teoría de la planificación y metodologías de investigación cualitativa. Utilizando marcos feministas, antirracistas y decoloniales, su trabajo en comunidades nativas, negras, latinas y latinoamericanas de Estados Unidos han llevado a colaboraciones de largo plazo y proyectos inclusivos que amplían los límites de la teoría y los métodos de planificación y al mismo tiempo proporcionan elementos para una planificación práctica. En sus publicaciones recientes, Betsy ha propuesto el uso de narraciones con mapas corporales y mapeo comunitario como formas innovadoras de co-crear datos y estrategias con comunidades sobre una amplia gama de temas y problemas urbanos. Betsy, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación, de veras. Y bueno, me gustaría empezar este conversatorio haciéndoles la siguiente pregunta, que es, ¿cómo caracterizarían el estado actual de la planificación urbana en América Latina, en comparación con otras regiones del mundo, sobre todo? Y si nos pudieran hablar un poco de los desafíos que enfrentan las ciudades en América Latina hoy en día. Entonces, Adrián, comenzamos contigo. Muchas gracias. Y muchas gracias, Mariana. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, la planificación urbana en América Latina ha pasado por una transición, ¿no? O sea, un poco el reemplazo de esa, digamos, vieja planeación indicativa, pero con un poco más de control del Estado, todavía hasta finales del siglo pasado, hacia nuevas prácticas, ¿no? De la llamada planeación estratégica que se le ha tratado de caracterizar como más democrática, más participativa, sustentable sobre todo, ¿no? O sea, todos estos conceptos del deber ser, de cómo debe ser la planificación, ¿no? Ahora, yo soy un poco crítico ahí porque creo que desafortunadamente la actual práctica de esa planeación urbana parece un poco alejada de estos conceptos, ¿no? Creo que esta planificación urbana ha estado favoreciendo los intereses de la iniciativa privada y tiene poca participación de la sociedad civil, ¿no? O sea, como que se han otorgado, por ejemplo, al mercado inmobiliario, a la industria de la construcción, al sector financiero, se le han dado decisiones fundamentales dentro de las ciudades, ¿no? Como la localización de los grandes usos de suelo habitacionales, del comercio de los servicios. Se ha favorecido así también un crecimiento muy disperso, costoso,
desarticulado, ¿no? Que tiene pues, efectos tremendos en lo que es el desarrollo de las periferias urbanas, que son sumamente extensas actualmente en la mayor parte de nuestras ciudades, ¿no? O sea, en otras palabras, como que ha estado favoreciendo la mercantilización de la producción de la vivienda y del suelo, ¿no? Para los grupos que lo pueden pagar y en los lugares, en las localizaciones que el capital privado está seleccionando, ¿no? Ahora, los planes urbanos, o sea, dentro de esta planificación, bueno, se siguen elaborando, ¿no? Como siempre, pero creo que más bien lo que ha perdido efectividad es su aplicación, ¿no? Al seguir estimulando toda esta fragmentación urbana, falta de coordinación entre sectores económicos, entre municipios o unidades político-administrativas, ¿no? Porque por una parte lo que tienes es la parte técnica, o sea, el diseño urbano, la formulación de planes, de políticas, de programas, proyectos, que tiene que ver con esta ordenación física espacial, la dotación de equipamiento físico, la orientación del crecimiento de la ciudad, toda esta cuestión de la regulación, de establecer normas, ¿no? de uso del suelo. Creo que eso funciona bien en términos de elaborar todos estos instrumentos, pero por el otro lado, lo que tienes es la gestión urbana, ¿no? O sea, el proceso de gobernanza, este proceso de toma de decisiones que se debe de basar en una coordinación de actores, de grupos, de instituciones para alcanzar los objetivos, ¿no? Pero que pues, involucra discusión, definición colectiva, o debería de involucrar, ¿no? Debe de ser parte de una negociación, de una concertación entre actores relevantes, donde precisamente está el capital inmobiliario. Y creo que es esa parte la que no está funcionando bien, ¿no? O sea, yo creo que este proceso está más orientado hacia generación de condiciones urbanas que hagan a las ciudades más competitivas, atractivas para la inversión privada, pero me parece que los planteamientos más de justicia social son los que no están bien insertos en este proceso y no se están aplicando, ¿no? Creo que ese sería mi comentario en términos de la planificación, ¿no? O sea, como que todavía es un campo en la región que está en construcción, ¿no? En esa parte de la transición de un tipo de planificación a otro tipo de planificación. No sé si sobre el primer punto está bien y le damos oportunidad a Betsy que comente o pasamos a la otra cuestión de desafíos, ¿no? Perfecto, perfecto, Adrián. Si quieres, Betsy, adelante y ahorita si Adrián tienes algo que agregar, volvemos. Claro, Adelante, gracias. Betsy, gracias. Sí, no, estoy 100% de acuerdo en eso que muchos de los proyectos que llevan a acabar en muchas ciudades en Latinoamérica, en Estados Unidos también, digo, y están por los intereses, lo que tienen dinero, ¿no? Y el objetivo de tener una sociedad con equidad y con justicia está muy lejos en muchas partes, ¿no? Entonces, hay mucha teoría, hay muchas maneras de hacer la práctica que es, o sea, llega a este lugar de tener justicia, hay, pero de que le estamos utilizando y que tenemos realmente una finalidad en cualquier proyecto que llega ahí, yo no lo veo ni en muchas partes. O sea, desde perspectiva de las planeaciones, los proyectos oficiales del gobierno de que le están haciendo. Hay cosas que le llamamos insurgent planning, planeación, ni sé cómo decirlo en español, pero insurgent planning, que es cuando la gente le está tomando en sus manos los proyectos, le están queriendo cosas como afuera de las oficial, la planeación oficial de las ciudades, las oficinas del gobierno, hay otra cosa que está pasando. Entonces, para mí eso es donde tengo esperanzas, ¿no? Que no estoy tirando la toalla, como dice mi hermana, mi cuñada a veces que le tira la toalla, pero estoy pensando que hay mucho que aprender y seguir en las comunidades, porque ahí está donde están haciendo este tipo de planeación que realmente tiene la cuestión de justicia al base, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth.
¿Algo querías agregar, Adrián, por favor? No, bueno, simplemente decir que creo que sí hay, en este contexto de la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que hay tráfico de influencia de los intereses más poderosos, ¿no? Que, por ejemplo, el sector inmobiliario, ¿no? Que realmente influye mucho, tiene mucho peso en decidir el dónde ponemos los proyectos y de qué tipo van a ser los proyectos. O sea, desde ese punto de vista, realmente los que están planeando la ciudad, pues son los intereses más poderosos, ¿no? Desde el punto de vista inmobiliario, de la construcción, el sector financiero, que es el que invierte y el que da los créditos. En fin, entonces, ese es, me parece, el contexto importante contra el que habría que realizar una serie de acciones, ¿no? Para tener un nuevo tipo de planificación urbana, ¿no? Sí. Y de hecho, esto me permite muy bien pasar a nuestra siguiente pregunta, porque creo que ya están tocando el tema, ¿no? El papel que juegan los gobiernos nacionales, autoridades locales, organizaciones comunitarias, precisamente en la configuración política del desarrollo urbano. Betsy, tú ahorita estabas hablando del insurgent planning, ¿no? Como una alternativa que está surgiendo, precisamente esta como falta de desarrollo urbano en términos de justicia social. Entonces, bueno, si nos pudieran hablar un poquito más de cómo interactúan estos diversos poderes y las nuevas cosas que están surgiendo, como decías, Betsy. Entonces, si quieres, ahora empezamos contigo. Estaba yo pensando en esta pregunta porque ahí está lo que puede hacer el gobierno y yo no estoy al tanto a todo, obviamente, que le está pasando en México. Yo veo las mañaneros a veces y que tengo algo de información, ¿no? Pero me pueden corregir que estoy mal, ¿no? Pero tres cosas pienso que son las oportunidades y de decir que está haciendo ese o no es no es mi campo para decirle, pero algo es de finanzas, ¿no? Porque tiene los financieros privados, pero el gobierno tiene la oportunidad de también dirigir dónde manda su dinero, ¿no? Y cómo le manda. Entonces, eso es un poder, algo importante que se podía a tener alguna influencia de cómo vamos a tener nuestras ciudades. Entonces, ese es un poder importante. Obviamente, la corrupción es otra cosa que le vemos en todo mundo. Estaba yo pensando en eso porque en de UMass Boston, cuando le hicieron los edificios en los 70s, le pagaron por un cemento bien bueno, pero le vendieron ese cemento y compraron uno más barato y ya estaban cayendo los edificios, ¿no? Y entonces era una corrupción bien claro, bien feo y resultó, tenemos que tirar un edificio y los otros no pueden usar el estacionamiento que esté abajo porque está muy débil y no fue una corrupción bien feo y eso yo creo que está en todo el mundo y eso es algo que el gobierno tiene que ver en términos de puede desde arriba que pueden tratar de cambiar eso y eso tiene muchas influencias en, yo digo, en todo el mundo, que es una cosa que el gobierno federal puede este, tratar de cambiar. Y la otra es accountabilidad, ¿no? No, le dije mal, creo que es accountability, no de las finanzas, pero de cómo puede decir, le vamos a dar X dinero para X proyecto y queremos ver lo que están haciendo, no queremos nada más dar el dinero y que pueden presentar resultados de una manera que les tengan importancia, no que le pueden ir a vacaciones a quién sabe dónde, pero esos son los tres áreas donde yo pienso que el gobierno tiene mucho poder y pudiera, gobierno federal, digo, cambiar un poquito de cómo hacemos las cosas. Y no estoy solamente hablando de Latinoamérica, yo creo que en todo el mundo esas son las cosas que nos pasa en diferentes maneras, ¿no? Pero sí, esas tres áreas son importantes. Y luego en gobiernos em, más locales, yo vivo en Yautepec, Morelos, cuando estoy en México.
Entonces tenemos un gobernador, ¿no? Teníamos, ahora vamos a tener una gobernadora. Y estaba peleando muy feo con el ayudante o el presidente de ahí de Yautepec. Y no hubo, muchas cosas no pasaban por esos, problemas que tenían. Y a ver qué pasa cuando ya cambian. Pero esos tipos de situaciones, no sé cómo puede ser como una manera de negociación o un papel que pueden tratar de cambiar las dinámicas, porque eso también, aunque es, son del mismo partido, entonces no es eso de que es el problema, pero hay algún tipo de coordinación que a lo mejor se podía mejorar, como trabajan juntos los que están en el federal, en del estatal, y luego los áreas locales. Y también tiene que ver con el dinero, con la corrupción y con cómo le estamos reportando, documentando qué cosas se hace, qué cosas no se hace. Muchísimas gracias, Betsy. Adrián, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo quizá primero dar un poquito de marco de referencia. O sea, finalmente, en los momentos actuales, los gobiernos nacionales y locales tienen que seguir toda una serie de principios internacionales, ¿no? Ya elaborados, aceptados en los foros internacionales. Es decir, estamos hablando del derecho a la ciudad, el principio de la sustentabilidad, la equidad y justicia social, preservación ambiental, por ejemplo, ¿no? Y eso, bueno, pues ha salido, por un lado, de la reunión esta de Hábitat 3, allá en Ecuador, de la Conferencia de Naciones Unidas, ¿no? Sobre vivienda y desarrollo urbano, ¿no? Entonces ahí, pues todos los gobiernos asumieron todos estos compromisos de construir agendas nacionales, promover el derecho a la ciudad, construir sistemas de planificación urbana, ¿no? Integrados, promover financiamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el derecho a la ciudad, pues ahí quedó considerado como una prioridad en las agendas urbanas, ¿no? Y por el otro lado está toda esta definición de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Elaborados en el 2015, que también se le denominó la Agenda del 2030, donde el objetivo 11 concretamente se refiere a ciudades, comunidades sostenibles, ¿no? Entonces, pues ahí se trata de construir estos nuevos modelos de planificación y gestión urbana, ¿no? Entonces, como que ya no te puedes separar de toda una serie de principios establecidos a nivel internacional. Los gobiernos federales, locales, tienen que asumir estas responsabilidades para tratar de minimizar todas estas contradicciones del mercado y de las fuerzas de la globalización, ¿no? Entonces, ahí está un primer marco de referencia del cual no se pueden separar, ¿no? Ya lo demás tiene que ver, sí, efectivamente, con cómo haces operativo cada una de todos estos principios, ¿no? ¿Cómo haces operativo la equidad? ¿Cómo haces operativa la preservación del ambiente? ¿Cómo haces operativo el derecho al agua, la vivienda, etcétera, etcétera? Entonces ahí es ese esquema el que creo que no está totalmente acabado, ¿no? Pues porque tienes que trabajar mucho, por ejemplo, con el sector privado, pues tienes que hacer alianzas, por ejemplo, para producir vivienda, pero vivienda a buen precio, ¿no? Barata para toda esta población pobre que tenemos, ¿no? Entonces, son pactos políticos finalmente, más que alianzas público-privadas, en esencia lo que tiene son pactos políticos, ¿no? Para que todo el mundo asuma estos objetivos internacionales, nacionales, locales, y entonces trabajar hacia la solución de todo este tipo de problemas, el problema de la vivienda o el problema de la informalidad, tanto en la vivienda con los mercados de trabajo. ¿Cómo lo resuelves? Necesitas alianzas, ¿no? Necesitas alianzas como sector público, ¿no? Entonces, este trabajo de base con las comunidades, claro, naturalmente, es el que me parece que está faltando, es muy débil todavía en su consolidación, digamos, en su definición.
Muchísimas gracias, Adrián. Y de hecho eso me permite como engancharlo, aparte de tu trabajo, esto que estás hablando ahorita, porque precisamente tú has trabajado un montón cuestiones de pobreza, de asentamientos irregulares, disparidades sociodemográficas, que sobre todo existen en la Ciudad de México, ¿no? Que es donde te has concentrado. Y uno de los temas que has tocado precisamente es la exclusión social a lo que esto conlleva, que es bien interesante, ¿no? Como la planeación urbana y esto que hablaban de la justicia social, la exclusión, pues están bien relacionados. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito más sobre esa parte de tu investigación, pero también, pues, ¿qué se puede hacer en términos de desarrollo urbano para contrarrestar estas cosas? Y se Claro. trata de algo, ¿no? Relacionado con lo que venimos hablando, se trata de algo exclusivamente de los gobiernos nacionales, locales, se trata también de las organizaciones sociales o precisamente lo que decías, como de estas negociaciones que tiene que haber entre ellas. Entonces, adelante, Adrián, muchas gracias. Claro. Sí, bueno, bueno, es toda esta cuestión de exclusión social, marginación, etcétera, pues tiene que ver con pobreza urbana, básicamente, ¿no? Y bueno, en América Latina los porcentajes, pues varían por país, evidentemente, pero en promedio andan por el 40% de pobres en las ciudades, ¿no? Entre pobres y pobres extremos, ¿no? Y eso son como 250 millones de personas, ¿no? Lo cual es un universo enorme, digamos, ¿no? Ahora, si hablamos de pobreza, bueno, ya hemos avanzado en el concepto de no considerar la pobreza solamente como una cuestión de ingreso, de salario. O sea, actualmente los enfoques de la pobreza enfatizan mucho esta naturaleza multidimensional de la pobreza, ¿no? O sea, las causas de la pobreza no solamente son de carácter económico, es decir, de ingreso, sino que se relacionan a falta de oportunidades en varios ámbitos, ¿no? O sea, en no tener una vida decente sin privaciones, ¿no? O sea, hay otras dimensiones aparte del ingreso que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el atraso educativo, el acceso a servicios de salud, el acceso a una vivienda de calidad y otros servicios urbanos, ¿no? Electricidad, agua, pavimentación, incluso una buena alimentación, ¿no? Entonces, todos esos son elementos que están alrededor de situaciones, de condiciones de pobreza, ¿no? Entonces, evidentemente, tendríamos que trabajar en todos esos elementos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues claro que los grupos pobres dependen de un buen empleo, ¿no? Porque es lo único que tienen, pues ellos nada más tienen su fuerza de trabajo, entonces dependen de un buen empleo, ¿no? Entonces necesitas mercados de trabajo que generen empleos, como le llaman, empleos decentes, ¿no? O sea, el sector informal representa un altísimo porcentaje, también varía por país, pero puede andar 30, 40%, ingresos precarios, sin prestaciones, relacionados a microempresas, a todo este comercio callejero que tenemos. Entonces ahí regreso a esta cuestión de que, bueno, necesitamos estas alianzas, ¿no? Entre los sectores público y privado, pues porque el sector privado genera una enorme cantidad de empleos, ¿no? Entonces ahí se tienen que dar estímulos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los dos sectores, por ejemplo, cursos de capacitación para toda esta población que tiene bajos niveles educativos. Hay que incrementar el salario, ¿no? Que en México es algo que ha estado haciendo el presidente y parece que tuvo buenos impactos en términos de niveles de pobreza, ¿no? Eh, Pactos políticos, decía yo, sí, para incorporar toda esta población dentro de las ciudades en proyectos productivos, pero alrededor de esos proyectos, mejores salarios, capacitación para todos ellos. Y están los otros aspectos que mencionaba yo, ¿no? Esta cuestión de dotar de servicios públicos, de ampliar las coberturas de los servicios públicos, de equipamientos de educación de buena calidad, porque muchas veces se critica que la educación del sector público es de mala calidad versus el sector privado, por ejemplo. El acceso universal a servicios de salud, pues los pobres necesitan, porque generalmente no tienen prestaciones, necesitan tener acceso, ¿no? A los servicios de salud, más todo lo demás que mencionaba yo, ya los servicios urbanos en sí mismos, ¿no? Pavimentación, electricidad, agua, drenaje, recolección de desechos sólidos.
El problema de la vivienda, ¿no? Tremendo el problema de la vivienda. O sea, cómo atender el déficit de la vivienda, cómo dar facilidades para adquirir una vivienda de buena calidad. O sea, la población pobre, cómo puede conseguirla, ¿no? Bueno, pues la literatura nos habla de esquemas crediticios para los pobres. Últimamente se habla mucho de producir vivienda en renta masiva a precios muy bajos para que, pues porque no pueden comprar, si no pueden comprar un pedazo de tierra o comprar una vivienda, por lo menos pueden rentar, porque ya se ha encontrado que incluso en los asentamientos informales hay un alto nivel de población que está rentando, ¿no? Entonces parece que la vivienda en renta se vuelve una interesante opción, ¿no? Y solucionar los problemas, por ejemplo, de asentamientos irregulares, ¿no? O sea, finalmente los asentamientos irregulares son territorios de la pobreza, ¿no? Que tenemos normalmente en las periferias de nuestras ciudades con el déficit de servicios de todo tipo, ¿no? Que no nada más está la calidad de la vivienda y los servicios, sino además la inseguridad en la tenencia de la tierra. Sí. La mayor parte de esta población pues no tiene una tenencia segura, ¿no? Y estamos hablando de los sitios más precarios dentro de nuestras ciudades, ¿no? Asentamientos informales tenemos prácticamente en todos los países de América Latina y varían otra vez los porcentajes, a lo mejor en México andamos más por el 20%, algo así, ¿no? En fin, bueno, y el otro asunto, ¿no? Tal vez políticas sociales, ¿no? Que atiendan a todos los grupos vulnerables que están relacionados con niveles de pobreza, toda esta cuestión de becas para jóvenes para que puedan llegar a niveles superiores de educación, el apoyo a madres solteras para que puedan trabajar, el sistema de cuidados que ahora está teniendo mucha discusión en América Latina, ¿no? Se necesita todo un sistema de cuidados, ¿no? El apoyo a la población de la tercera edad, y atención a grupos indígenas, porque también, por lo menos en México, están llegando a las ciudades grupos indígenas, ¿no? Entonces, también es un universo muy interesante, ¿no? Entonces, estas transferencias sociales por parte del Estado a los grupos más vulnerables también se necesita. Entonces, diría yo en resumen, pues estamos hablando de muchas dimensiones en las que hay que trabajar, ¿no? No nada más es una cuestión, son dos cuestiones, no, es un universo integral para atender a toda esta población pobre, ¿no? Claro. Muchas gracias, Adrián. Y Elizabeth, pasando un poco a también tu investigación, porque esto que toca Adrián también toca lo que tú trabajas, sobre todo en la teoría de la planificación, ¿no? Y tú, como yo leía en tu currículum, cuando te presenté, pues utilizas marcos feministas, antirracistas, decoloniales, precisamente para, dices tú en la página de UMass Boston, como empujar los límites de la teoría de la planificación. Entonces, quería que pudieras expandir un poquito en contarnos más cómo utilizas estos marcos en el ámbito, sobre todo de la planificación urbana, cómo los aplicas y preguntarte si existen esfuerzos para, ¿no? Actualmente para asegurar la equidad y la inclusividad en los procesos de planificación, sobre todo en Estados Unidos o en América Latina. Sí, gracias. Pues cuando Adrián estaba hablando, estaba pensando en otra cosa que aumentaría yo en eso de las alianzas y cómo vamos a cambiar la que es la vida cotidiana de mucha gente que está pobre y afuera de posiciones de poder en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, ni en México. Y una de las cosas que ha escrito un poquito es esa idea de humildad cultural, ¿no? Y muchas veces aquí en Estados Unidos, y ya lo he visto un poquito en México también, que nosotros como expertos, como expertas, como del gobierno, como de los negocios, que tenemos dinero para invertir, vamos a decidir cómo hacer las cosas, ¿no? Y como antes estaba hablando de que tenemos que tener algún tipo de participación de las comunidades, la idea de humildad cultural y específicamente con la gente que trabaja en planeación urbana en Estados Unidos, en otros lados, y muchas veces vienen las comunidades que yo soy la experta,
yo sé cómo hacer X cosa, yo sé, vamos a hacer todo, ¿no? Y otra manera de llegar, es tener un poquito más bajo nuestro nivel de experta, ¿no? Que nosotros debemos de venir a comunidades a trabajar juntos y juntas y escuchar y aprender mucho de las comunidades, ¿no? Porque ellos están viviendo todos los días. Es un chileno, Manfred Max Neef, que ya murió, pero era economista y hablaba de economía de los, descalzos, ¿no? Y que habla de que llegaba a un pueblo con su doctorado de Berkeley, como la próxima presidenta de ahí de México, y que estaba enfrente de ese persona y no podía decirle nada. Toda su teoría de la economía que agarró en sus estudios, que ese cuate que estaba ahí parado, sin zapatos, le decía un montón de cosas, tenía tanto conocimiento, de como que aprendió mucho de esa persona, porque ellos saben cómo están viviendo, cómo sobreviven, que tiene mucho más am, capacidad de compartir, no son egoístas, trabajan juntos, no todo eso. Entonces, para mí esa manera de llegar y aprender, yo tengo mi doctorado también, pero yo voy a una comunidad y ellos saben mucho más que yo. Entonces, esa idea de que con la alianza del gobierno, sector privada, pero también la comunidad tiene que estar ahí en la mesa, parte de la alianza. Y eso para mí es parte de la teoría que tenemos que avanzar y luego practicar mucho más. La otra cosa que ha estado pensando mucho en eso es la teoría de los nativos de muchas mujeres indígenas en Latinoamérica, territorio cuerpo tierra, ¿no? Y la idea ahí es que nosotros, como de Europa, Estados Unidos, y yo no sé qué, en diferentes clases en México también, que nosotros somos humanos dominante, que nosotros sabemos, tenemos razón, tenemos un montón de cosas y la tierra, los árboles, los animales son bajo, ¿no? Para nosotros. Y no somos parte de eso, lo tenemos que dominar. Y las mujeres indígenas que practica y elabora esa idea de territorio y cuerpo tierra, la podemos implementar en la manera en que encontramos las ciudades, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos parte de la tierra, los árboles, los animales, todos somos de la misma familia. Entonces, si yo tengo esa perspectiva, esa actitud, cuando hay un árbol, como regresando a los temas que tenemos que tener un futuro sostenible, ese árbol es mi familia. No es nada más un árbol que le voy a cortar, es mi familia. Entonces le voy a tener otra relación con el árbol si lo veo como mi familia y parte de mí y, y no ese tipo de Europa que somos dominantes, que somos ya bien, no voy a decir palabras malas aquí, pero ya saben qué quiero decir. Y entonces esa idea también es muy importante. Y si cambiamos nuestra perspectiva de que todos estamos relacionados con todo y todas las cosas en el mundo y necesitamos actuar así. Y finalmente lo que a mí me ha llegado como de diferentes lugares es la idea ideal de visceral, ¿no? Tenemos que entender que no nada más es una ciudad, que gente está moviendo en la ciudad, se siente muchas cosas, tiene muchas emociones, este. Entonces tenemos que entender eso, no podemos nada más buscar números de qué tanto ganas, pero cómo te sientes en ese lugar y cómo te sientes en otro lugar. Entonces, esa cuestión de usar prácticas como el mapeo corporal para entender qué es para mujeres caminar en esa calle en la noche o
cómo es la división en ese espacio público y privado y que se siente más protegida. Yo estaba haciendo un estudio ahí en Yautepec y las mujeres me dijeron que y no es nada nuevo, pero ahí me estaban confirmando que la casa no se sentían seguros, que la casa estaba el abusador, entonces se sentían más seguros en la calle, ¿no? Pero en eso de las ideas de separar lo que es privado y público en espacios y las planeadoras y planeadores siempre están en de lo público, tenemos que repensar las divisiones del espacio, ¿no? Y eso también nos puede, ayudar en cambiar un poquito. Entonces son cómo llegamos como personas, como planeadoras, con mucha humildad, que tenemos que em, usar otra perspectiva de cuál es nuestra relación con todos y todas y cosas en todo el mundo. Y que tenemos que reconocer que hay muchas cosas viscerales que no tenemos muchas metodologías para recordar esos tipos de datos y respetarlos, entenderlos y incluirlos en cuando estamos pensando en cómo vamos a desarrollar nuestras comunidades y que está en conjunto con las comunidades, porque ellos son los expertos, no nosotros. Nosotros, ¿qué sabemos, no? Fuimos a la universidad, leíamos libros, escribimos, hablamos entre nosotros, pero, y yo sí yo viví en San Andrés de la Cal por 3 años ahí en Tepoztlán para hacer mi tesis, hace 30 años, pero y aprendí mucho, ¿no? Pero todavía no sé, porque yo no lo estoy viviendo 30 años ahí. Y la gente ahí sí sabe muchas cosas y tenemos que hacer como Manfred Max Neef y reconocer nuestra debilidad y aprovechar y como dar abrazo, no sé cómo se dice en español, embrace, abrazar todo el conocimiento que tenemos en nuestra familia, ¿no? Los pobres son nuestra familia también y cómo tenemos que aprovechar del conocimiento y deseo, o sea, te dice que pues no tienen tiempo, apenas van apurados, que van de comida al día y que los niños y que todo eso. Y sí, es cierto, 100% yo estoy 100%, pero parte de lo que son tan em, resourceful, ¿cómo se dice resourceful? Tienen muchos recursos que agarran de nada, ¿no? Y ese proceso de que alguien quiere escuchar, quiere aprender, es como mágica, ¿no? Y buscan la manera de participar en esas cosas. Y puede ser que no todo el tiempo se puede, ¿no? Pero por lo menos abriendo las puertas y dejan que nosotros podemos decir bienvenidos el proceso. Y si no pueden todo el tiempo, está bien, pero ¿qué quieren? ¿Qué nos pueden enseñar? ¿Qué podemos construir juntos? ¿No? Eso es donde yo veo la esperanza. Y eso donde sale la Insurgent Planning, ¿no? Que la gente ya está harta de X y otra cosa y deciden hacer otra cosa. Y hay muchos ejemplos de eso en todo el mundo. Muchas gracias, Betsy. Y bueno, un poco pensando ahora también, ¿no? Porque hemos hablado mucho de los retos a los cuales sobre todo nos estamos enfrentando en las ciudades de América Latina, pero también están hablando, ¿no? Como de estas ventanas también que se empiezan a abrir en términos de programas sociales, en términos de organizaciones comunitarias, ¿no? Que empiezan de alguna forma a dar esperanza, como justo estaba diciendo Betsy, ¿no? A que poder empezar a pensar en una planeación urbana distinta. Entonces quería un poco, para ir cerrando nuestra conversación, si nos podrían platicar, digamos, como qué tipo de lecciones que han ocurrido ahora en América Latina, que hemos aprendido en términos de planeación urbana, pueden informar prácticas hacia afuera, ¿no? O sea, ahora un poco reivindicando cosas buenas que a lo mejor sí se han hecho en las ciudades latinoamericanas, qué podemos aprender de ellas y cómo podemos, digamos, exportarlas. Entonces, Adrián, ahora empecemos contigo.
Sí, Mariana. Sí, bueno, como dice, ¿no? Esto de las lecciones aprendidas, pues tiene que ver con la experiencia, ¿no? La experiencia adquirida, los factores que han afectado positiva, negativamente, ¿no? Aciertos, fracasos, ¿no? Eh, Mira, desde el punto de vista de aciertos, yo creo que, y en parte tomo el ejemplo de México, creo que hay un sistema ya institucionalizado, ¿no? Que tiene que ver con la planeación, ¿no? Con la planeación territorial, ¿no? Hay órganos de gobierno dedicados nada más a la planeación territorial, tanto a nivel federal como a niveles estatales, a niveles locales. Hay toda una legislación sobre esa planeación territorial, o sea, está jerarquizada desde lo nacional hasta lo local, ¿no? En todos los niveles territoriales, decía yo, ¿no? Y bueno, incluso el nivel metropolitano que se ha vuelto tan importante, ¿no? Ya ahí tenemos la última ley de asentamientos humanos y ordenamiento territorial del 2016 en México, ¿no? Pero ya hemos tenido tres desde los 70 que empezó con la primera, ¿no? Entonces ahí sí tenemos una tradición larga en términos de tratar de tener esta institucionalización de la planeación territorial, ¿no? Otro acierto, diría yo, es que se ha incorporado dentro de lo territorial el enfoque ambiental de las legislaciones, ¿no? O sea, ya tenemos también toda una línea de legislaciones que tienen que ver con ordenamiento ecológico, ¿no? Que es toda la cuestión ambiental. A veces no se platican mucho entre lo urbano y lo ambiental, ¿no? Pero tenemos, digamos, ya también toda esta legislación ambiental, lo cual evidentemente pues sube de nivel, digamos, el tema ambiental dentro de los países, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? Y sobre todo define responsabilidades dentro de los gobiernos, ¿no? De quién se dedica a lo ambiental, en las escalas. Creo que sí es importante en esta legislación todas estas nuevas secciones, sobre todo a partir de la última ley en México, de las coordinaciones metropolitanas, ¿no? Que era un tema que estaba ignorado antes, ¿no? En México ya la última delimitación de zonas metropolitanas ya establece 92 zonas metropolitanas, ¿no? Lo cual es una cantidad enorme, pero nos está diciendo de la importancia que tienen las zonas metropolitanas en México y que naturalmente que se necesita una coordinación porque varias de ellas pues, tienen una cantidad enorme de municipios alrededor, ¿no? Entonces no se pueden manejar de manera independiente cada uno de los municipios, entonces necesitan órganos de coordinación, pero no nada más órganos de coordinación, sino además planes de desarrollo metropolitano, ¿no? Entonces me parece que esa parte también ya está integrada y es muy, muy importante, ¿no? Yo creo que también por toda esta tradición que tenemos, pues ya se han creado redes profesionales de urbanismo, de planeación urbana, hay escuelas dedicadas nada más al urbanismo, sociedades profesionales sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te habla de la experiencia que se tiene en elaborar los instrumentos, en elaborar las regulaciones y en tener profesionales, ¿no? Dedicados nada más a esta cuestión de lo territorial, ¿no? Tanto lo urbano como lo rural, como lo ambiental, ¿no? Entonces ahí hay aciertos importantes en nuestro país que creo que se pueden rescatar muy bien para otros países en desarrollo, sobre todo, ¿no? Desde el punto Claro, de vista sí, no, de adelante, adelante. debilidades, más desde el punto de vista de las debilidades, ¿no? Yo creo que en el esquema institucional hay una débil coordinación institucional, ¿no? Entre sectores, sector económico, sector social, sector político. O sea, la coordinación horizontal entre sectores y la coordinación vertical entre gobiernos estatales, municipales, federales, lo que llaman la gobernanza multinivel, es débil, ¿no? Es débil. Eso hay que trabajarla mucho todavía, ¿no? Bueno, ya lo había yo mencionado hace rato en mis intervenciones, no estamos incorporando bien todo lo que es la inclusión social. O sea, en los usos del suelo, en la mezcla social que debería de haber
entre clases medias, clases de niveles más bajos, que apenas estamos tomando conciencia de esa parte, ¿no? No hay, y creo que se mencionaba hace rato, estos genuinos procesos participativos. Me parece que todavía la participación de la sociedad civil está un poco manipulada y no se está tomando mucho en cuenta, ¿no? O sea, no se está respetando esta diversidad cultural de la que hablaba Betsy, por ejemplo. Entonces, no estamos incorporando las necesidades reales de los grupos, ¿no? Habría otras cosas, bueno, yo creo que hay que planificar a largo plazo. No estamos planificando a largo plazo, obvio, estamos planificando nada más para el sexenio, lo demás lo estamos dejando fuera. Yo creo que deberíamos de ver mucho más a largo plazo, sobre todo grandes proyectos urbanos dentro de las ciudades. Y bueno, todo esto tiene efectos, pues porque no estamos todavía, no podemos decir que tenemos todavía ciudades sostenibles, pues porque tenemos carencias en todos estos aspectos, ¿no? Y sí, creo que los canales de participación son muy importantes, ¿no? Hay que tener especies de consejos urbanos participativos donde verdaderamente se tomen decisiones que cuenten, ¿no?, entre todos los sectores, ¿no? Eso sería desde mi punto de vista, este balance, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Adrián. Justo, perdón que te interrumpí hace ratito, pero justo me quedé pensando en lo de la planificación de largo plazo, ¿no? Que es una de las cosas que siempre dicen, sobre todo de las ciudades latinoamericanas, ¿no? Que siempre solo se planea para el periodo de gobierno y luego llega otro gobierno y entonces hay un nuevo plan. Entonces, parte de lo que quería un poco también nada más preguntarte si estas legislaciones de las que hablabas, ¿no? Para la planeación territorial quizás querían mitigar esas grandes rupturas entre sexenios o no, ¿no? O es otra cosa. Sí. Sí. No, bueno, yo creo que sí, sí están las propuestas bien estructuradas. Es simplemente que los planes los elaboramos para el sexenio, ¿no? Y a la hora que tú ves los planes, dice, bueno, pues plan 2018-2024. Yo creo que tendríamos que tener algunos otros planes estratégicos que dijeras, bueno, esta ciudad necesita, las grandes necesidades de estas ciudades tienen que ver con este tipo de colectores de agua, este tipo de sistemas de drenaje, este tipo de sistemas de transporte. Y entonces esto lo dejamos ahí como grandes obras que tienen que hacerse. La eh, infraestructura. Porque exactamente, grandes obras de infraestructura para conectar ciertas zonas de la ciudad, para sacar el drenaje de la ciudad, o para tratar el agua, por ejemplo, cosas tan sencillas como esas, ¿no? Pero que estén ahí planteadas y que digamos, esto hay que hacerlo, porque si no la ciudad en algún momento puede colapsar, ¿no? Sobre todo ahora, por ejemplo, los desastres, ¿no? Las grandes inundaciones que la Ciudad de México está sufriendo de una manera terrible, ¿no? Si ustedes han leído los periódicos, Chalco tiene 3 semanas inundado, ¿no? O sea, uno no lo Sí. puede creer. Ese son el tipo de problemas que tendríamos que estar planeando a futuro. Y nosotros le llamamos de la planeación, ¿cómo le dijo usted? Largo plazo. Metropolitana, y nosotros le llamamos regional. ¿Sí? Entonces, aquí Claro. también hay mucha resistencia a eso porque es como se quita un poquito de poder de los áreas. Entonces es para negociar también, pero súper importante y se puede dar unos resultados muy, muy buenos. La única otra cosa que yo, y obviamente estoy viniendo de un poquito más teórica que actual, las políticas actual diario, es una cosa que yo siento que podríamos exportar es de Latinoamérica, es eso de conciencia no social, política, que mi perspectiva de ser gringa, que ha tenido mucho tiempo en México, es que es como maravillosa cuando yo veo un montón de gente en la calle que hablando me están diciendo todo lo que es que ver con neoliberalismo, que van a ir a luchar para esa otra cosa.
en Estados Unidos preguntas qué es neoliberalismo y no van a saber nada, ¿eh? Y no tienen la conciencia que la gente tiene en Latinoamérica en general, y yo no sé qué fue Paulo Freire y su manera de pensar en educar a la gente, pero cada vez que voy a México es que él te está hablando y te sabe muchas cosas que aquí la gente nomás se van, se sube el precio de gasolina y ya están, ¿no? Y le vamos a votar para Trump porque dijo que iba a bajar los precios de la gasolina. Y ese tipo de, y no sé si es una cosa que bueno, a lo mejor si pudiera ser que son planeando la ciudad, pudiera recuperar, ese tipo de subir la conciencia de la gente, ¿no? Y no nada más es ¿por qué habla de por qué estamos donde estamos? ¿Por qué llegó a ese punto? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son las políticas que hemos hecho que nos llega que no hay agua o que hay inundaciones ahí en Chalco o que en Yautepec tenemos las calles que le dicen Pachapec porque hay tantos baches y nadie le están arreglando y o sea, la infraestructura y la otra cosa que no mencioné, pero lo voy a parar en un segundo. Es ese de seguridad, ¿no? Eso es una parte muy importante, el dijo derecho de la ciudad, pero de las mujeres. O sea, ese es gran parte de mi trabajo y muchos planeadores en todo el mundo no le ve como su responsabilidad, le ve como que eso es una cosa privada, eso es una cosa de la casa o una cosa que de individual, que hay un actor malo que le está violando a mujeres, pero no ven como una cosa estructural y eso también tenemos que tomar en cuenta que hay muchas cosas que debemos de ver la ciudad en una manera más amplia, que cosas de violencia en contra de la mujer son una cosa principal de la planeación de urbana, no solo cosas físicas, sabemos que cómo está el edificio, dónde está la estación del autobús y que tiene vidrio donde puede ver o está escondido que puede tener implicaciones para la violencia, pero también cómo es la mente de las personas, cómo piensen que está bien, que si no me pega, no me quiere. O sea, esas cosas son parte de la responsabilidad de planeación urbana también. Muchísimas gracias, Betsy. Y bueno, creo que este es un buen momento para que paremos. Tengo muchas otras preguntas, pero quiero ser respetuosa de su tiempo. Y bueno, agradecerles nuevamente, Adrián, Betsy, por tomarse el tiempo, por compartir su conocimiento con nosotros hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Sí, gracias, Mariana. Agradecemos mucho.